Seguimos con arte y espectáculos en este programa especial. Es un homenaje a José Luis Ardizone y momento ahora de hablar con otra gran amiga de José Luis, también colega. Compartieron muchísimas obras de teatro. Ella es actriz, profesora superior de arte dramático, docente, locutora de radio, directora de teatro y audiovisual. La verdad que no hace falta ni siquiera la presentación, pero nunca está de más también. Clotilde Cabral, bienvenida al programa. Hola Lu, querida, ¿cómo estás? Bueno, feliz de estar acá contigo en un día tan especial, ¿verdad? Así tan, para un ser humano tan icónico, tan querido y querible. Y yo, para mí, José Luis está acá entre nosotros. Sí, todavía no nos damos cuenta, No, parece, es así como una cuestión de decir, ¿pero qué? ¿Que vamos a rendir un homenaje a José Luis? Sí, por lo que se merece, por todo lo que es, pero porque ya no está, no. Va a seguir estando siempre con nosotros, está siempre con nosotros. José Luis es un referente muy importante en mi vida. Nosotros arrancamos desde el Ateneo Paraguayo cuando él había hecho sus primeros trabajos de decoración a Teresita Torcida en la casita de la tía Lulú. Ahí se conocieron y ella le llevó a José Luis como escenógrafo al Ateneo Paraguayo, cuando estaba ahí en el Ateneo todavía. ¿Eso hace cuándo más o menos fue? Te digo, nosotros estuvimos con el grupo Gente de Teatro 10 años. Antes de eso, ponele que hayan sido 10 años y hace como 50, 60 años atrás. O sea, era un joven, era jovencísimo. 20 años antes era de jovencísimo. Él estaba, los chicos creo que todavía en esa época no habían nacido todos sus hijos, porque después vimos muchos embarazos de Tesi. Y nos reunimos esa vez en lo de Teresita Torcida en Sajonia, en su casa de Sajonia. Un chichecito, una casita hermosa donde nos reunimos y dijimos, vamos a formar el grupo Gente de Teatro. Wow. ¿Y quiénes formaron Gente de Teatro? En ese momento entramos a formar ese grupo, José Luis Ardizone, Gustavo Calderini, Teresita Torcida, Rafael Arriola, el marido de Teresita, y yo. Éramos cinco que habíamos puesto en ese momento, creíamos que era la plata que habíamos puesto cada uno, ¿verdad?, para poder arrancar. Y arrancamos con eso, y durante en el año hacíamos 3 obras teatrales. Las obras más grandes, por ejemplo, Pigmalión que se había hecho llover en el escenario, en el Teatro Municipal. ¿Con efectos? Con efectos, sí. ¡Wow! ¿En el Municipal? En el Teatro Municipal, sí. Y así fueron pasando los años y después José Luis armó el Arlequín Teatro. En el 81. ¿Verdad? En el 81 ya. Y a partir de ahí, como te digo, no paramos nosotros de estar en familia, en amistad, en trabajo, en compañerismo, en idas y vueltas, en triunfos y fracasos, como digo yo, en tantas cosas que hemos acompañado y hemos pasado cerca de él. José Luis es un personaje muy interesante para la cultura paraguaya porque es, aparte de ser un tipo especial en cuanto a profesionalismo, es un tipo muy visceral, él se daba con todo y con todos. Él se rompía el alma para lograr sus objetivos. Y bueno, y metió a su familia, todos, ¿verdad? Sí. Sus hijos todos estuvieron detrás de él ahí. Tesi, de hecho, que sí, se dedicó de lleno. Nosotros con el grupo Gente de Teatro, cuando terminamos esos 10 años de hacer obras de teatro, que él empezó y metimos todas nuestras cosas en la Fundación La Piedad. Ahí dejaron. Ahí dejamos, y a partir de ahí después se trasladó todo al Arlequín Teatro y fuimos parte del Arlequín Teatro. El grupo Gente de Teatro terminó, pero se formó el Arlequín Teatro. Claro. Y a partir de ahí, realmente después ya tanta gente icónica también pasó por el Arlequín Teatro, gente muy, ya estaban varios, no quiero decir nombres para omitir, porque fueron personalidades del arte paraguayo y del teatro que pasaron por el Arlequín Teatro y formaron gente, porque el Arlequín Teatro es un semillero de gente que fueron formándose y que ahora son grandes personalidades del arte y de la escena nacional. ¿Y te acordás de alguna obra en particular que te haya dejado como recuerdos, quizás simpáticos o bueno, porque no también tristes, de complicaciones? Pero bueno, con José Luis la primera obra que hicimos realmente fue Las mariposas son libres, donde él hizo de un hippie.
Ajá. Era muy simpático. Y eso fue Se hace vestía los de hippie, entonces era muy, muy simpático verlo a José Luis vestido ¿Era de una hippie. comedia? Era así, Las mariposas son libres con el grupo de teatro, una comedia, ¿verdad? Después vinieron varias, vino La Nona, ¿verdad? Vinieron muchísimas obras que habíamos hecho, donde José Luis tuvo trabajos así fantásticos y porque hizo todo. Después también, otra de las obras también que me quedó así fue de repente Jaque a la Reina, donde él hacía el rey. ¿Verdad? Muchas veces ya lo vimos de rey, Sí, ¿verdad? sí, sí, por eso, pero ahí fue el corona. rey, era el rey Beco, era un personaje muy simpático, era mi marido, pero yo le ponía los cuernos con el otro, el caballerizo, entonces el caballerizo era Gustavo Calderini, el otro que, bueno, y así, fueron realmente cosas muy lindas, pero sobre todo la amistad, sobre todo José Luis, el amigo José Luis, el ser humano José Luis, el que estaba siempre en los nacimientos de nuestros hijos, el que estaba siempre en las despedidas de nuestros seres queridos, José Luis presente siempre. Por eso va a costar mucho no tenerlo físicamente y presente en lugares así donde vamos a buscar y vamos a decir, ¿y quién falta acá? Y el gran ausente va a ser José Luis, por más de que esté presente toda la vida dentro de nuestro. Y Clotilde, vos decís que en vida se le llegó a homenajear como se merecía o faltaron más Este país es un país donde no homenajea mucho en vida a sus y vos sabés más que nadie porque vos estás en esto que transmitís y que estás contando y estás siempre tratando de poner en alto lo que es el arte nacional y lo que es los artistas, los que son los artistas. Y bueno, yo creo que él fue homenajeado en vida en la manera en que se pudo hacerle homenajes, pero nunca es suficiente como para, sobre todo para una persona que se merecía tanto y sobre todo para una persona que luchó mucho, porque luchó para poder lograr lo que tuvo, no sé, nada le fue gratis, nada le fue fácil, y sobre todo porque es para una persona que dejó una historia en el teatro paraguayo. Por suerte escribió sus libros. Sí. Entonces esos libros que él también deja como un legado, ¿verdad? En esos libros estamos todos los que pasamos por el Arlequín y pasamos por su vida. Gracias por eso, José Luis, porque estamos ahí y nos recordás. ¿Él les avisaba que ibas a nombrarles en sus libros? A veces sí, a veces nos daba la sorpresa. Sí, 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 porque él en ese sentido era un tipo bastante, era artístico en todo lo que hacía. Claro, les daba la sorpresa. Bueno, vos compartiste con el escenario, pero también fue tu director. ¿Cómo era como director? ¿Era muy exigente? Era exigente, era un tipo que, aparte de ser exigente, era un tipo que era muy metódico, era un tipo que usaba sus métodos y un tipo que exigía para que se cumpliera con esos métodos. Y aparte porque, pero era tan diferente, por ejemplo, conmigo, porque éramos compañeros. Arrancamos juntos nosotros en el Ateneo, ¿verdad? Y arrancamos juntos en el grupo Gente de Teatro, donde dirigía Gustavo Calderini, donde contratábamos gente que venga de afuera, directores que vengan de afuera a contratar, a dirigirnos, y de repente él dirigía, por ejemplo, una obra, y era el respeto mutuo entre el director, el actor y el compañero. Y eso sí existía, y es muy importante eso, mantener ese respeto que se tenía y esa dación al arte, y que uno, habiendo pasado por todo eso, también respetaba y respeta, y es como que, bueno, me está dirigiendo José Luis, que fue mi compañero, es mi compañero, y esto, y aparte, al ser el escenógrafo, al ser también autor, porque él escribía obras, entonces vos decís, pucha, es una persona que sabe, hay que darle el lugar que le corresponde. Claro, eso es lo mejor. ¿Y él tenía como alguna frase, algo que le caracterizaba? Conmigo tenía una. Ajá. Cabral, soldado heroico, cuando yo llegaba, donde sea, como yo le dije en un momento, perdón. En un momento dado le dije, cuando entré así, estaba en el velorio, le dije, ¿quién me va a decir más Cabral, soldado heroico? Y bueno, son cositas así que quedan. A veces de repente para cierta gente no es tanto, pero para uno es muy importante. Es parte de tu historia. Aparte, este loco se nos fue sin prepararnos. Claro. Se nos fue sin prepararnos, se nos fue, qué sé yo, de repente, era bueno, listo, se internó, se enfermó, ¿de qué se va a operar? De apéndice, no, ¿de qué es lo que va a hacer esto? Y al quinto día una cosa así nos están despidiendo, ¿no? Claro. Hizo muy mal.
Hizo mal, pero como decíamos también, en cierta forma, no lo vimos sufrir. No, eso exactamente, ¿Verdad? no, justamente, eso es lo más importante. Al ser querido no le queremos ver sufrir, y como también ya en los últimos días ya prácticamente seguramente no sentía nada, porque ya creo que estaba ahí en coma, entonces ya es mejor así, mejor así. Totalmente. Clotilde, ¿y te animás a describirlo en una frase a José Luis como para ir cerrando? Dios mío, es tan difícil así, pero José Luis, Arlequín Teatro, icónico de la escena nacional. Sí. Gracias, Clotilde. Valoro muchísimo tu tiempo. La próxima vez ya te vamos a tener para hablar de tus obras, pero bueno, hoy queríamos hacer Es importante recordar al amigo de esta manera. Gracias a vos, Lu, por este homenaje tan importante, tan lindo, y que va a quedar grabado para la gente que quiera seguir viendo después, porque esto es muy importante lo que vos haces, porque al quedar grabado forma parte de la historia del audiovisual paraguayo, y entonces es muy importante eso. Y que también sea un ejemplo para los jóvenes, y que los jóvenes de hoy en día sepan también sobre José Luis. Sí, y los que sobre todo valorar también. Y respetar a los que pasaron ya por sus vidas en cuanto al arte y la cultura nacional, y sobre todo tratar de imitar lo bueno, ¿verdad?, que nos dejan estas personalidades que nos van dejando de a poco. Sí, gracias, Clotilde. A vos, un gran querida. gusto. Seguimos con más de este especial, este homenaje a José Luis Arizona después de la pausa.